Continúa viendo el último video, 8 de 8, correspondiente a la unidad 1. El último subtema de nuestra unidad 1, nuestra unidad la víctima y el imputado en contacto con el policía primer respondiente, es 1.3, el imputado en contacto con el primer respondiente. ¿Quién es el imputado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un imputado? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Cómo lo llamamos en nuestra actividad que realizamos nosotros como primer respondiente? Acusado, agresor, homicida, detenido, ¿cómo lo llamamos? Bueno, de manera general se llama imputado. Incluso la persona detenida, pues de manera general se llama imputado. Pero podemos llamarlo también persona detenida, porque es el momento en el que lo tenemos nosotros, puede ser una persona detenida. De acuerdo al artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se denominará genéricamente, o sea, de manera general, imputado a quien sea señalado como autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Si ustedes están deteniendo a una persona porque se acusa de que robó en un celular, de que secuestró a alguien, de que comercializa drogas, no sé, cualquier persona va a ser de manera general llamado imputado. ¿Ustedes lo pueden llamar detenido? Sí, también detenido. Pero de manera genérica, de manera general, se va a llamar persona imputada. Esto de acuerdo al artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nosotros estamos viendo aquí en las imágenes a alguien muy famoso, que lo vemos de camisa azul, de playera azul, que lo lleva el ejército. En ese momento, pues lo llevan detenido. ¿Quién es? Un imputado. Y también estamos viendo a alguien que tiene un recuadro también con una numeración y dice PGR. ¿Quién es? Bueno, también es un imputado. Todas las personas que estén detenidas, señaladas de haber cometido un ilícito, bueno, serán las personas imputadas. La pregunta es, ¿las personas imputadas tienen derechos? Si es secuestrador, si es violador, si mató, si es feminicida, ¿tiene derechos? Aunque haga lo que haga, lo peor que haga, tendrá derechos. Desde luego que sí, estamos en un estado, en el estado mexicano, estamos en un territorio apegado también a los derechos humanos. Entonces sí tienen derechos. El artículo, incluso muy importante, el artículo 18 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a que tanto la víctima como el imputado, al tener contacto con ellos, deberemos garantizar que estén informados de sus derechos. Es decir, nosotros como autoridades debemos garantizar, al tener contacto con víctimas o con imputados, que ellos conozcan sus derechos. Muchas veces nosotros como policías no lo hacemos, el Ministerio Público tampoco lo hace, nada más le dice, están tus derechos, fírmales, y ni siquiera los entienden. ¿Qué debemos de hacer? Que ellos comprendan cuáles son sus derechos. Y los imputados también tienen derechos. Este artículo 18 exige que se le garantice tanto a las víctimas como a los imputados que se les garantice el conocimiento de sus derechos, es decir, que se les informe, pero no basta con que se les diga, estos son sus derechos y mira, aquí fírmales, sino que se les expliquen cuáles son estos derechos, porque las personas no están familiarizadas con el proceso penal. Entonces, muchas cosas, incluso muchos términos, no los van a conocer. Lo que se busca es que conozcan, que ellos comprendan cuáles son estos derechos. Los derechos comunes que nosotros vemos, lo tenemos incluso en nuestro IPH, ya viene nuestra listita de derechos para hacerle lectura de derechos a nuestros imputados, y estos los estamos viendo en un recuadro en el lado derecho de nuestra pantalla. Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 113 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 20 de la Constitución encontramos los derechos de la persona imputada en el apartado B. Y de manera resumida leemos estos derechos. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar, tiene derecho a ser asistido por un defensor, tiene derecho a ser del conocimiento de un familiar o persona
que desee desde los hechos de su detención. Todos estos derechos que nosotros vemos en el artículo 20 constitucional y en el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 113, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se refieren a los derechos que tiene toda persona imputada en todas las etapas del procedimiento, desde que lo detiene el policía, desde que le ejecutan una orden de aprehensión, desde que llega con el Ministerio Público hasta que participa en las diversas audiencias con el juez. Todos los derechos, esos derechos son para que todos los respetemos, seamos policías, seamos peritos, seamos agentes del Ministerio Público, seamos jueces, todos nosotros operadores del sistema penal tenemos que reconocer esos derechos que tiene toda persona imputada. Y a nosotros no nos corresponde juzgar si sí o no, o quién fue, si es, si no, forzosamente eso se descubrirá en una audiencia de juicio. Y de manera general vamos a decirle a toda persona imputada probable responsable. No le podemos decir, ¡ay, el culpable!, porque hay un principio que vamos a ver también más adelante respecto a la presunción de inocencia. Estos son algunos de los derechos de las personas imputadas. Bueno, más bien este es el listado de los derechos de las personas imputadas. Recuerden que los tenemos en nuestra Constitución Federal del país y en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 1. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Vamos a tratarlo, desde luego, con ciertas limitaciones, es decir, todas las personas tienen derecho a la libertad, pero esa libertad se va a restringir si está o pone en peligro a otras personas. Es por eso que, aunque tenga derecho de libertad, cualquier persona se le va a restringir en ese momento si es acusado de un delito y le dan prisión preventiva, por ejemplo. Pero va a ser, en la medida de lo posible, tratado como una persona inocente hasta que se demuestre que sí es responsable. ¿Y por qué es necesario esto? Porque en muchos de los casos se han dado muchísimos casos en los que nuestros imputados resulta que nunca fueron imputados y que terminan siendo las víctimas del delito, que fueron personas acusadas injustamente, ya sea por las mismas supuestas víctimas dentro del proceso, por autoridades o por cualquier otra persona. La fracción 2, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle al Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. El Ministerio Público debe de generar todas las condiciones para que inmediatamente tenga contacto con un defensor privado, si así lo desea, porque puede solventar los gastos, o con un defensor público que el Estado le va a proporcionar. 3, a declarar o guardar silencio, en el entendido que si guarda silencio, este silencio no le genera un daño, pero debe de conocer la persona que tiene derecho a esto, a declarar o guardar silencio. 4, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración. Es decir, si quiere declarar, forzosamente se requerirá que esté asistido de su defensor, porque su defensor debe velar por sus derechos y debió asesorarlo previamente a la declaración. Artículo 5, fracción 5, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o juez de control los derechos que tiene, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Primero, toda persona que detiene a alguien, a otra persona, le debe informar por qué la esté deteniendo, cuál es la situación, la circunstancia por la que la está deteniendo, y debe de garantizar que se le expliquen cuáles son sus derechos. Y esto no nada más es para usted como policía, también cuando llegue con el Ministerio Público también le tiene que explicar, ya sabe cuáles son sus derechos, mire, le voy a explicar, estos son sus derechos. Y también cuando llegan a audiencia con el juez de control también les va a decir, ¿ya le explicó el Ministerio Público cuáles son sus derechos? ¿Sí? ¿No? Bueno, le voy a explicar cuáles son sus derechos. Usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho al otro, usted tiene derecho a eso.
Los jueces también deben garantizar, de acuerdo al artículo que nosotros vimos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la garantía de que conozcan sus derechos. El juez también está obligado a saber o a dar constancia de que la persona, tanto la víctima como el imputado, sí conozcan sus derechos. Bueno, fracción 6, a no ser sometido en ningún momento a procedimientos o técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libertad o voluntad. Un ejemplo, la tortura. Evitar cualquier acto de tortura. 7, a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar. Esto está enfocado más hacia ya cuando están a disposición del juez. Ahora bien, ¿qué es la presunción de inocencia? Nosotros ya hablamos de los derechos de las personas imputadas, pero dentro de esos derechos hay un derecho muy importante y también es un principio para siempre tratar a las personas imputadas, un principio que se llama presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Bueno, la fracción primera del apartado B del artículo 20 constitucional señala que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de la causa. ¿A qué nos referimos con esto? La presunción de inocencia es tratar como inocente en la medida de lo posible a la persona mientras interviene en el proceso, desde su detención hasta la lectura, el fallo de condenatorio o absolutorio de la persona, es decir, hasta la sentencia. Durante todo este lapso, la persona debe ser tratada como inocente. Desde luego que en la medida de lo posible, porque no podemos decir que tratamos como inocente a una persona cuando lo estamos encerrando 1 año o 2 años mientras se lleva su audiencia de juicio. La presunción de inocencia significa que toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le considere responsable de la comisión de un delito. A partir de esa presunción se debe desarrollar una serie de previsiones para asegurar que mientras la sentencia condenatoria no exista, se le causen las menores de las molestias posibles al acusado, sobre todo mientras dure el juicio en su contra. ¿Por qué? Ya lo decíamos, se han dado diversos casos en que las personas imputadas resultan ser personas víctimas y mientras durante 1 o 2 años, peor aún con el sistema inquisitivo, el sistema penal inquisitivo que teníamos antes, pasaban hasta 5 años. Nosotros conocimos de un caso en el que se le acusaba de haber robado un celular a una persona y lo encerraron en la cárcel y habían pasado 5 años hasta que tuvieron tiempo de darle su sentencia. Y ya pasados 5 años, encerrado en prisión, le dijeron, ¿sabe qué? Pues resulta que usted era inocente, ya se acreditó que era inocente. Incluso la pena máxima que le íbamos a dar son 3 años, pero usted ya se echó aquí en prisión 5 años. Entonces, imagínense toda la carga que sufre una persona para que al último le digan, resulta que sí era inocente, ¿no? Entonces, nosotros debemos evitar causar el mayor de los daños a la persona imputada. Si es responsable, ya lo cumplirá a partir de una condena, que de por sí, si queda en prisión preventiva, ya es demasiado pesado. Y debemos de generar las menores de las molestias a las personas imputadas hasta que haya una sentencia que nos diga efectivamente es responsable del delito. Por eso se evita que por cualquier delito vayan a prisión. ¿Por qué? Porque antes se tenía era común saber que cualquier persona que era acusada de un delito iba a prisión. Ahora no. Solo de prisión oficiosa serán delitos que consideramos como graves, homicidio, feminicidio, todos los delitos contemplados en el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional. Esos serán por los únicos delitos que estarán por prisión preventiva oficiosa. Es decir, ya ni van a preguntar el juez directamente, mientras lo acusen,
lo van a llevar a prisión preventiva. O habrá también otros casos de prisión preventiva justificada, es decir, cuando haya razones suficientes para creer que aunque el delito es aparentemente un delito pequeño, el acusado, el imputado realmente representa un riesgo para la víctima o para los testigos. Entonces ahí también se quedará en prisión. Pero si no representa ningún riesgo para la víctima, si tiene arraigo en el lugar en el que está siendo imputado del delito, no habrá ningún problema y podrá salir, llevar su proceso en libertad. A eso se refiere la presunción de inocencia, presumir de inocente. Por eso también se evita hacer público que se está acusando a una persona, salvo en este caso. Nosotros vemos en el fondo de la imagen, tal vez lo conozcan, tal vez no, fue un caso muy sonado aquí en Oaxaca. Este sujeto, que todos conocemos cuál es el nombre, aunque no lo pongan como tal en las notas del periódico, no pongan Juan Vera Carrizal, bueno, ponen sus iniciales, todos conocemos su nombre, su cara también prácticamente se conoce, es un empresario y un político aquí en el estado de Oaxaca, pero hay algo que se llama presunción de inocencia y debe ser tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Sin embargo, ya tenemos aquí en Oaxaca incluso aparecía en los espectaculares que se ofrecía una recompensa a quien diera información de esta persona. Y por parte de la Fiscalía, incluso se difundió mucha información respecto a él. Y por parte de la Fiscalía, entonces, algo así como presunción de inocencia real, pues no existe. Pero se trata, en la medida de lo posible, realizar. La presunción de inocencia también nos vamos a referir a esta cuando se traten de difundir la imagen de las personas. No la vamos a poder difundir de manera abierta porque es en calidad de presunto responsable del hecho delictivo. No tenemos ese derecho de hacer un juzgamiento previo o darle una condena previa a el desarrollo de su juicio. Bien, esto es respectivo a el imputado en contacto con el policía primer respondiente. Recordemos que nosotros como primeros respondientes siempre vamos a tener contacto con víctimas, con imputados, y estos dos pueden pertenecer a grupos en situación de vulnerabilidad o llamados también grupos vulnerables y mejor llamados grupos de atención prioritaria. Ha terminado el video 8 de 8 de esta primera unidad. Si ya estás listo, responde tu evaluación.